video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes, soy la licenciada Claudia Vázquez Mejía. Me encuentro adscrita a la Escuela Superior de Ciudad Sagún de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Doy la asignatura de Salud y Prevención de Adicciones en los programas educativos de la licenciatura en Contaduría y la licenciatura en Ingeniería Industrial. El tema que nos ocupa el día de hoy son los conceptos básicos para iniciar con el curso de adicciones, además de los tipos de adicciones y el proceso adictivo. Vamos a iniciar tomando en cuenta el objetivo de esta unidad, cuyo fin es analizar los conceptos fundamentales de las adicciones, conocer las diferentes fases del proceso adictivo, así como los factores asociados al consumo de drogas, los tipos de adicciones, para obtener un autodiagnóstico que nos permita sentar las bases de un proyecto de vida saludable. Es lo que estamos buscando. En resumen, la importancia de identificar lo que es una adicción asociada a las diferentes clases de adicciones que existen, los factores de riesgo y el proceso adictivo, los diferentes pasos del proceso adictivo. ¿Para qué? Para que el alumno identifique en sí mismo la vulnerabilidad que presenta y esté preparado para enfrentarse a situaciones diversas que pongan en riesgo su vida diaria. Las palabras clave que vamos a utilizar en esta presentación son salud, adicción, dependencia, neurotransmisores, drogas, proceso y dopamina. ¿Qué es salud? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar, tanto a nivel físico como a nivel mental y social. En general, la idea de salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala, tanto micro, que sería en este caso la cuestión física, celular, y macro, cuando el ser humano se inserta dentro de una sociedad a nivel social. La adicción, según la ONU, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, alguna actividad o incluso puede ser a una relación. De acuerdo con esto, vamos a asumir la adicción desde el punto de vista como si fuera de alguna manera una enfermedad, no nada más física, sino que intervienen diferentes factores y esto la convierte en un problema de salud general. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal, caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación ante la enfermedad. La droga es otro de los conceptos que debemos manejar. Se ubica como toda sustancia que introducida en el organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones, alterando los pensamientos, emociones, percepciones y conductas en una dirección que pueda ser deseable repetir la experiencia, pudiendo provocar mecanismos de tolerancia y dependencia. La droga, una vez que ingresa al organismo, va a afectar principalmente nuestro sistema neurológico a través de los neurotransmisores que se ven alterados en su función. Los hace sentir una sensación de recompensa, de gratificación, y es por eso que nuestro sistema empieza a querer más de esta sustancia o de esta conducta por el bienestar que de momento nos puede causar. Sin embargo, con el tiempo se puede llegar a crear una tolerancia, es decir, vamos a necesitar más de esa sustancia o de esa actividad para sentir el mismo placer.
¿Cuántos tipos de adicciones existen? Básicamente se dividen en dos. Las adicciones a sustancias, que se refieren al consumo de drogas, pueden ser tanto legales como el alcohol, la nicotina y la cafeína, o ilegales, como el cannabis, cocaína, heroína, los opiáceos, las drogas de síntesis, las drogas sintéticas, las medicinas, los medicamentos. Todo esto se ha extendido en la sociedad en las últimas décadas. Las drogas han existido desde siempre y desde siempre ha habido una estrecha relación entre el ser humano y este tipo de sustancias. Sin embargo, en los últimos años, esta adicción ha sido aumentada. ¿Por qué? Porque cada vez hay nuevas drogas que ya son fabricadas incluso en laboratorios. Los tipos de adicciones. De acuerdo a lo que dijimos hace un momento, hay diferentes tipos de adicciones, que una puede ser la de drogas, la de ingestión, y otras son las drogas comportamentales o conductas adictivas. Esto se trata de ciertos hábitos que aparentemente pueden ser inofensivos, pero pueden terminar siendo conductas que crean dependencia, tanto física como psíquica, e intervienen gravemente en la vida cotidiana de las personas afectadas. Muchas veces nosotros cuando escuchamos la palabra adicción, la asociamos inmediatamente con las drogas. Y a veces cuando se trata de este tipo de cursos, pensamos incluso no necesitarlos, no necesitar esta información, porque damos por hecho que una adicción es únicamente cuando consumimos una droga. Y nosotros podemos llegar a pensar, yo no consumo ninguna droga, yo no tengo ningún problema de adicción. Sin embargo, en los últimos años se han detectado que algunas conductas, algunos hábitos, algunas actividades que podemos llegar a implementar pueden ocasionar en nuestro cerebro la misma situación que si consumiéramos algún tipo de droga. A estas adicciones se les llaman comportamentales o se crean conductas adictivas. ¿Cuáles son las características de estos elementos de las drogas conductuales? Pues es un fuerte deseo o compulsión por llevar a cabo la conducta que nos está generando este bienestar. Tenemos una pérdida total sobre el control de la conducta, existe malestar, en nuestro estado de ánimo se ve alterado cuando la conducta deja de hacerse y persisten en la conducta a pesar de los evidentes problemas que les ocasionan en diferentes aspectos de su vida. Es decir, sabemos que esa conducta nos está ocasionando un problema, pero no la podemos dejar. Y persiste en nosotros el querer seguir teniendo esa conducta. De acuerdo con lo anterior, toda adicción, ya sea alguna sustancia o alguna conducta, presentan ciertas características, como las siguientes. Pérdida de control, es decir, ya no puedo yo controlar el consumo. Necesito de una manera desmedida poder estar consumiendo la sustancia o repitiendo la conducta. El síndrome de abstinencia, es decir, empiezo a manifestar ciertas características de conducta o incluso físicas, es decir, algunos trastornos biológicos por la falta de la sustancia o la falta de la actividad que me está provocando la adicción. Puedo empezar a presentar ansiedad, agresividad, cambios de humor muy marcados. Finalmente también se crea cierta tolerancia, es decir, mi organismo se acostumbra, el organismo se acostumbra a esa sustancia, a esa conducta, y entonces ya no crea el mismo efecto. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores y la secreción de dopamina cada vez es más, digamos, más larga. Ya no se hace de una manera tan estimulada como al principio. Entonces, para esto necesito aumentar el nivel de consumo o el tiempo de duración de las conductas para que yo pueda volver a experimentar la misma sensación que se provocó en un inicio. Cuando se llega a la intoxicación, estamos hablando de que ya nuestro sistema neurológico está muy afectado. Ya nuestro nivel de percepción, de emociones, de respuestas, de alerta, de atención, ya están muy afectados. Ya no estamos respondiendo de la misma manera.
Y finalmente, cuando el sujeto empieza a presentar problemas en las diferentes esferas de su diario convivir, como pueden ser la esfera física, personal, familiar, escolar, laboral y social. Ya presentan problemas fuertes, empiezan a perder el trabajo, empieza a haber problemas familiares que terminan disolviendo a la familia, ya no tienen una buena interacción con las personas que solían tenerlo. Entonces, por lo tanto, aquí, aparte de ser un problema físico, se torna un problema social. Entonces, estamos hablando ya de que la adicción se convierte en un problema de salud pública. Para que uno pueda llegar a pensar que una persona ya inició un proceso de adicción, se necesita pasar por diferentes pasos. El primero, de manera general, sería la experimentación. Aquí, en esta primera etapa, la persona se deja guiar por la curiosidad. Es cuando empieza a tener un primer contacto con alguna droga o alguna conducta que en un inicio no le hacía daño, no era perjudicial, pudiendo posteriormente continuar el consumo o interrumpirlo. Es decir, a veces por influencia de los amigos, porque tengo la curiosidad, por presión social o presión de algún grupo, terminan aceptando el tener ese primer contacto con la droga, pero aquí únicamente es una primera etapa en la cual estamos experimentando. El segundo nivel sería el del uso. Aquí el compromiso con la droga realmente todavía es muy bajo. No se puede hablar aquí de un problema como tal. Se consume esporádicamente, en ocasiones muy casuales. No existe ningún tipo de deterioro en ninguna de las esferas, ni en el ámbito familiar, laboral, social. No hay episodios de intoxicación fuertes que los puedan estar llevando a un problema de salud física. Y aquí el consumidor únicamente se relaciona con la sustancia o con la conducta cuando todavía tiene un control sobre esto, únicamente es para tener cierto cambio de sensaciones. Sin embargo, es muy importante señalar que toda droga o toda conducta que no está bien enfocada, a la larga puede crear dependencia y progresivamente se puede llegar a caer en el abuso, que es el siguiente nivel. Cuando este uso se hace de manera regular, cuando ya no estoy respetando el tiempo que en un inicio respetaba, cuando ya empieza la persona a tener episodios de intoxicación, por ejemplo, cuando empiezan a tener resacas, cuando ingieren alcohol, algunas lagunas mentales, esto poco a poquito ha ido haciendo que la persona empiece a perder el control. Aquí ya no está teniendo un control directo sobre esta conducta. Entonces estamos hablando de que se está cayendo en un abuso. Sin embargo, todavía en este nivel puede ser fácil el retomar el control y dejar la adicción. Si se continúa, vamos a caer en el siguiente nivel, que ahora sí estaríamos hablando de un proceso realmente de adicción. Y esto ya nos va a afectar en todos los ámbitos, con nuestros amigos, familiares. Aquí la persona empieza a tener, si es estudiante, problemas escolares, o si ya está en el plan laboral, pierden el trabajo, empiezan por lo tanto a tener dificultades económicas. La búsqueda de la droga ya se hace de una manera compulsiva, ya no hay un control, ya las personas están buscando en todo momento el satisfacer su necesidad de consumo. Para ello, empiezan a tener conductas inapropiadas, se empieza a caer en robo, puede caerse en algunas conductas de riesgo, como promiscuidad sexual, combinar diferentes drogas, ya no están pensando realmente lo que están haciendo. El estado de ánimo va a depender totalmente del consumidor abstinencia, es decir, cuando están consumiendo están bien, por llamarlo de alguna forma, y cuando empiezan a tener periodos de abstinencia, empiezan a tener problemas graves. Esto pues puede derivar en problemas de sobredosis,
en ocasionar algún tipo de accidente, en peleas en las que puedan llegar incluso a asesinar a alguien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son las características tanto internas como externas que puede tener un individuo ante la presencia o la probabilidad de tener una adicción o alguna conducta que le pueda generar algún tipo de dependencia o de adicción. En nuestros días hay muchas dependencias que ahora se han generado por nuestro sistema de vida. Pueden ser a las redes sociales, a los videojuegos, las conductas lúdicas como es el juego de azar o a través del cual se llegan a realizar apuestas siempre han existido. También puede ser incluso a ciertas relaciones. También se puede crear una dependencia negativa a una relación, puede ser de amistad, familiar o de pareja. Y es muy difícil que la persona quiera salir de ese círculo vicioso. Existen diferentes clasificaciones sobre los tipos de drogas. Vamos a abarcar ahorita la clasificación de acuerdo a los efectos que causan en el sistema nervioso. Puede haber drogas estimulantes que literalmente pues aceleran el organismo, las drogas depresoras que hacen que funcione más lentamente el organismo y las perturbadoras a través de algunas drogas psicodélicas que alteran la forma de percibir el mundo exterior. Los estimulantes mayores, entre ellos existen las anfetaminas, la cocaína, son algunos ejemplos, y hay estimulantes menores como la nicotina y la cafeína. Los depresores, podemos hablar de algunos ejemplos como el alcohol, los opiáceos como la heroína, morfina, metadona, algunos tranquilizantes, pastillas para calmar la ansiedad o hipnóticos, que serían las pastillas para dormir. Si se dan cuenta, quizás en algún momento alguno de nosotros ha llegado a tomar algún tipo de estas sustancias, de estos medicamentos, y no nos hemos dado cuenta. Obviamente, cuando nada más son recetados así, pues no causan ningún efecto. Las perturbadoras pueden ser alucinógenos, como el LSD, la mescalina, el peyote, o algunos derivados del cannabis, como el hachís, la marihuana, y las drogas de síntesis, éxtasis, EVA, MDA. Finalmente, es importante tener presente que todas estas drogas y todas estas conductas que pueden crear alguna dependencia, su único fin es la muerte. Al final nos van a llevar a un solo destino, que sería la muerte. Esto de manera muy general, pues abarca lo que sería este primer tema sobre los tipos de drogas, los tipos de adicciones y el proceso adictivo. Nuestro objetivo es que los alumnos puedan identificar en sí mismos cuáles podrían ser sus factores de riesgo y de protección para estar preparados ante una situación que pueda derivar en convertirse en alguna adicción.